¿Por qué no? Porque no es que el arriero nos encontró a nosotros, nosotros encontramos al arriero. A ver si me entendés el concepto. Mira que te lo digo con absoluta humildad, porque esta es una historia que está cargada de humildad, pero de verdad las historias son lo que tienen que ser. Parrado y Canesa encontraron al arriero. El arriero estaba cuidando su ganado y lo vieron ellos, pero no es que nos estaban buscando. El día 10 es clave. Clave porque cambia, digo, ahí dejamos, ¿sabes qué pasa ahí? La familia quedó para atrás, ahí empezó a ser nuestra historia. Ese día, viste, dijimos, se olvidaron de nosotros, pensamos que teníamos avisos fúnebres, misas y lo que fuera, y ahí la familia dejó de pesar y empezamos a actuar nosotros, y ya empieza una organización, y ahí es donde tomamos la decisión de la alimentación, que fue una decisión... Sí, ahí hay un tema extremadamente delicado y que sin embargo, a ver, vamos a contar a la gente, en Italia... El libro que para muchos, en algunos lugares es Viven, en otro lado Sobrevivientes, en otro lado Los Héroes. En Italia el libro, la historia de ellos se llama Tabú. Porque ellos superan el tabú humano de comer carne humana. Exactamente. O sea, la antropofagia que es un tabú para muchísimas, algunas culturas no. Ahora, ustedes eran religiosos, eran católicos. ¿Ustedes entendieron? Pero eso nos ayudó, ¿eh? Eso los ayudó. O sea, entendieron que eso que había que comer era un cuerpo sin alma. Exactamente, era materia. Era materia, ¿no? Eso fue lo que nos ayudó. Lo que pasa es que teníamos una cosa en contra. No había una historia anterior a la nuestra. Si esto pasara ahora, todos tienen... Vos ponés antropofagia y se remiten a nosotros en cualquier diccionario. Pero a vos te cabe alguna duda que el chiste, no chiste, pero en cierta manera alguna historia fácil... Es cuando estás en un avión yéndote a Chile muchas veces, nos caemos acá, mirá que te como a vos. Lo he vivido yo con jugadores de fútbol, en joda, tirándose el chiste yendo a jugar un partido de fútbol, entre amigos, mirá que nos caemos acá, yo te como a vos, gordo. O sea, la típica... Bueno, o cuando el menú no me da la lista de pasajeros. También, bueno, pero vos te lo tomás con gracia, Carlos, porque ya estás de vuelta. Pero es que me lo tomo con gracia porque no fue el gran tema de la historia. A ver... Eso fue lo que más impactó a la gente. Es lo que más impactó, pero yo no voy a darle conferencia a Cartier, Rusia, para hablar del tema. Claro. Digo, es parte de la historia, pero no es el gran tema y no fue... Digo, gracias a ese tema podemos estar hablando de otras grandes cosas que tiene la historia, como fue la solidaridad, la amistad, la lucha... ¿Quién de todas maneras te lo pregunto rápidamente, ¿quién decide dar el paso a la antropofagia? Te cuesta decir antropofagia. Me cuesta muchísimo. Antropofagia, ahí está, lo voy a dividir. Antropofagia. ¿Quién da el paso? Mirá, creo que en realidad todos estábamos ya pensando en el tema, pero nadie se animaba. Yo, por lo menos, al primero que lo escucho fue a Parrado. Sí. Yo me iba en una expedición a buscar la cola del avión, a ver si encontrábamos las baterías. Y le digo, che, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer ahí donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Y yo lo miré, no dije nada y me fui. Yo también había pensado que la solución venía por ahí. Obvio que se las agarra contra el piloto porque le había perdido su madre en el accidente, su hermana 5 días después, y se ve que inconsciente o conscientemente se las agarraba contra el piloto. Ese es el culpable de todo este desastre. Y yo me voy en esa expedición y me quedo en una parte con Adolfo Strauch y mirá el acto de cobardía mío, cómo le planteo las cosas a Adolfo. Che, Adolfo, Nando está loco de remate, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está loco, yo con mis primos ya lo pensamos. En ese momento nos damos cuenta de que todos estábamos pensando lo mismo, pero que no nos lo comunicábamos, porque es muy difícil un tema de eso. Y cuando llegamos de esa expedición, nos juntamos, se planteó el tema y créeme que no hubo resistencia alguna, fue mucho más simple la cosa. Primero hicimos un pacto solemne entre nosotros de que cualquiera de nosotros que moría estaba a disposición de los demás. Y después le encomendamos a los estudiantes de medicina que se habían asumido como médicos que se ocuparan del asunto y se ocuparon. Pobre, un estudiante de medicina de primer año es lo mismo que de agronomía, te aclaro, pero como ellos habían asumido su rol como médicos, se ocuparon del tema y no ofreció resistencia. Y en el momento en que tomás una decisión, que es un gran aprendizaje, se abre una oportunidad del poder empezar a pensar en salir de los Andes porque de otra manera no podía ser. Vos no tuviste que superarlo con... Esto no te costó ningún tipo de terapia para superarlo, nada. Ninguno. Yo voy a terapia por ¿no? Sí, porque era chico, de chico del divorcio de mis viejos. Pero aparte, no por esto. Pero es gracioso. Yo un día voy a escribir un libro sobre las cosas de conferencia. Voy a Costa Rica a un banco a dar una conferencia. Pero vos entendés que en Italia le pusieron tabú al libro. Sí, pero ¿no? mirá, pero esta que te voy a contar es mucho más genial. Era una comida con todo el directorio del banco, eran 7 directores y yo. Entonces traen la comida y a todos le dan carne y a mí me traen vegetales.
Sí, pues usted es vegetariano. ¿Cómo vegetariano? ¿Yo vegetariano? A mí tráeme un churrasco. Se le ocurrió al mando medio que yo, porque había comido carne humana, yo tenía que ser vegetariano. Es cosas absurdas. Boludo, claro. Sí, yo me como un churrasco vuelta y vuelta, pero... ¿Cómo sigue a partir de ese día? Bueno, ya ahí fueron 72 días, ¿no? Sí, es mucho tiempo hasta para pasársela bien. Claro. Y de todas maneras el frío seguía apretando, seguía reciando. No, el frío, estábamos ahí son nieves eternas, digo. Claro. No, y ahí empieza ya a organizarnos para salir. Pero ¿qué pasa? Llega lo que tú me hablabas hoy, la avalancha, el día 16. Claro. Que fue un revés de Dios que duro, porque nosotros no podíamos creer que después del accidente, después de tomar la decisión de alimentarnos, después de saber de que no nos buscaban más, encima viene la avalancha y mueren 8 de nosotros. Y quedamos sepultados durante 3 días sin poder salir de adentro del... Eso fue un 29 de octubre. Yo cumplí 19 años adentro, abajo de la avalancha. Claro. ¿Sí? ¿Abajo de la avalancha? Sí, abajo de la avalancha, sin poder salir, porque en la película aparece luz, porque yo le digo al director, le digo, che, Frank, le digo, pero mirá que nosotros no estábamos tan... Cuando quedás bajo la avalancha no sabías ni te imaginabas cuántos metros había hasta la superficie. No sabíamos cuánta nieve había arriba. En la película aparece, dejan un agujero porque tenían que hacer entrar luz. Me dice, yo no tengo la culpa de que ustedes estuvieran tan incómodos, yo tengo que filmar, decía. Pero, o sea, ahí vimos imagen de la película. En realidad no veía, era todo una oscuridad total ahí abajo. Absolutamente. Nada, total. Y no veías tu mano. No sabíamos cuánta nieve. Aparte en un espacio como esta mesa estábamos 19 tipos, digo. Aparte yo tenía mis 2 mejores amigos, habían muerto ahí, o sea que, y nada, y muertos de frío al lado de la nieve, en un efecto iglú durante 3 días, y bueno, fueron los días que se festejaron varios cumpleaños, el de Numa Turcati, el mío, y el día del cumpleaños de mi padre, el 1 de noviembre, yo me acuerdo que eso me motivó particularmente a salimos por la cabina del piloto, salimos a ras de nieve. Me acuerdo que era un día espléndido, pero mi motivación era salir a saludar a mi padre y a transmitirle de que estaba libre de ese infierno de nieve. ¿En qué día deciden tus 2 compañeros, Parrado, fueron Parrado, ¿quiénes son los que salen? Parrado y Canesa. Parrado y Canesa. ¿Qué día deciden salir a decir, bueno, muchachos, vamos, porque esto no podemos seguirlo así, tenemos que salir a buscar? Bueno, sí, la decisión fue que los empezamos a entrenar a ellos como los expedicionarios. Fíjate que nuestra historia se convierte en una de las historias más líderes de lo que fue el trabajo en equipo, digo, a partir de la avalancha, porque la avalancha lo único que tuvo de positivo es que destruyó los pequeños grupitos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3. Otros eran 4, inseparables, quedaron 2. Y de la avalancha en adelante, al romperse esos pequeños grupos nos transformamos en un solo grupo, con un solo objetivo que era salir de ahí. Y nos fuimos transformando en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba el otro, todo eso, y todos trabajando para que Parrado, Canesa y Vicentín salgan a caminar, que eran los que estaban mejor físicamente. ¿Cuánto caminan hasta encontrar al arriero? Pero opina que todavía falta para salir, llegamos a la cola. No, falta además, bueno, vos llegás a la cola y hay un momento también clave que es cuando ellos se asoman y ven la interminable cadena de los Andes. Eso sí, pero eso es en el final, ya en los últimos 10 días de la historia. Pero a todo esto, antes encontramos la cola del avión. La cola del avión nos da la posibilidad de poder hablar por radio, o sea, bajamos la radio de arriba del avión hacia abajo donde estaban las baterías. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No, sabés que el pobre Roy Harley, que era el ingeniero, que le dijimos, bueno, vos te tenés... Lo único que había hecho Roy en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos. Y nosotros le dijimos, acá hay que juntar 160 cables con 160 cables para hacer funcionar un aparato que nunca había visto en su vida. Pero como yo digo, hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia. Hizo funcionar un aparato que nunca en su vida había visto y lo conectó, lo hizo funcionar. No lo hizo funcionar. No lo hizo funcionar. Por eso fue muy frustrante. Cuando llegaron abajo, juntaron los cables, lo único que pasó fue un chisporroteo y se rompe otra vez el no. Yo digo que nuestra historia es una historia... plagada de no. Sí, y el gran mérito de nuestra historia fue haberle dicho que sí al no. Déjame esa frase. El gran mérito de la historia de ustedes es haberle dicho que sí al no. Frente a la frustración. O sea, la tolerancia a la frustración fue permanente. El no de todos los días, el no del accidente, el no de que no te buscan más, el no de alimentarse de tus amigos muertos, el no de la avalancha, el no de encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, que lo permanente fue el no. El mérito nuestro fue haberle dicho que sí al no. Y todo eso gracias a 2 grandes palabras que tiene esta historia. Una fue la humildad, porque Dios nos enseñó de que el camino era por abajo, y el otro fue la actitud, que fue la gran palabra de la historia. ¿Vos crees que esto es aplicable a la vida? A ver,
hay como una especie de tolerancia donde hasta cierto punto uno resiste la tolerancia de la frustración y después ya llega un punto que dice, más sí, que se vaya, perdóname la expresión, que se vaya toda la puta madre que lo parió, no busco más laburo, que se vayan a la mierda, remátenme el departamento, que no, listo, no lucho más. Basta, me hinché las pelotas. No querés estudiar a tu hijo, no querés estudiar, hacé lo que quieras, nene. Dejame de romper las bolas, quiero ser... Digo, hay un momento donde el ser humano, el que nos está viendo en este momento, que son muchos, no resiste más a la frustración. ¿Sabes qué pasa? Digo, te pregunto cuál es el síntoma, digo, cómo uno entrena la frustración. Mira, uno de las cosas que hizo que nosotros pudiéramos avanzar en contra de la frustración fue el grupo. O sea, cuando uno se caía había otro que te levantaba. No solamente el grupo sirve para logros materiales, sino que también sirve para logros espirituales. Muchos de nosotros nos caímos 1000 veces y habían otros que te levantaban. Quizás el gran mérito mío, digo, si yo tuviera que decir qué hizo Carlitos Páez, fue la buena onda que yo puse en la historia. Yo era un poco como aquel de la película La vida es bella, ¿te acordás? Aquel inconsciente en el medio del campo de concentración que veía. Yo era un poco ese y eso ayudaba mucho, la verdad, esa parte optimista, inconsciente, era buena cosa. Y bueno, y tratar de ver permanentemente, venía Roy, que venía desesperado porque no había podido hacer funcionar la radio, vamos arriba Roy, vamos, y a pelearla de vuelta. A ver, vos entrenaste tu frustración en ese lugar. ¿Vos lograste domar la capacidad de darte por vencido? ¿Vos ya no te das por vencido por nada? ¿Vos no te volteas nada? Veces, no, sí, me voltea. Sí, yo soy un ser humano. Te hago una pregunta hasta pelotuda. Te cortan la luz en tu casa, estás viendo un partido de la Celeste de Uruguay. ¿Llegás a putear o ya esas puteo? cosas? No, puteo. ¿En serio me decís? Te lo juro por Dios que puteo, pero ¿sabes qué? Cuando puteo, ahí inmediatamente vuelvo atrás o pincho la goma del auto. Mirá que yo sufro como sufren todos, digo, yo me pasé 70 días sin luz, digo, yo no tengo derecho a putear. ¿Sabes lo que pasa? A mí la oscuridad me da mucho miedo. Digo, lo vinculo con... Yo tenía mucho miedo en la cordillera, digo, la noche me daba miedo. ¿La noche te da miedo? Sí, la oscuridad me da miedo. ¿Cómo es la noche ahí? A ver. Mira, la noche... Describir a la gente la noche en la inmensidad de la nada, ¿cómo es? Lo que pasa que también es que me queda con los momentos lindos de la noche. Digo, hay momentos horribles porque llega la noche... A ver, ¿hay ruido ahí? No, a veces el ruido del viento, el viento es infernal, pero tiene cosas maravillosas también. Yo, de noche era cuando yo sentía a Dios. Y de noche, yo era un obseso por mirar la luna, que era lo único que mi madre podía ver al mismo tiempo. Al punto, yo dormía, yo tenía un lugar de cierto privilegio porque le cuidaba la pierna a Coche Inciarte y dormía con una ventana atrás. Entonces, y tenía que pasar a cambio un tarrito para que hagan pipí, los chicos lo tiraba por el costado. ¿Vos pasabas un tarrito para que hagan pipí? Sí. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué no podían salir? No, bueno, de noche, imagínate, 25 por el frío, por el frío. Era congelarse, salir a hacer pis era congelarse. En el momento que te podías dormitar un poco, venía uno y te despertaba, entonces ya al final, llevaba las puteadas, les pasaba el tarrito al final, después empecé a negociarlo, decía, bueno, te lo cambio por un cigarrillo. Al final ni siquiera negociándolo, pero había uno, Adolfo, que sabía que yo era un obseso por la luna, entonces me dice una noche, mirá qué divino cuento, porque este cuento es maravilloso. Me dice, Carlitos, eran como las 3 de la mañana, te cambio el tarrito por la luna. Y a mí me encanta. Te cambio el tarrito por la luna. Entonces le paso el tarrito, porque claro, me atrapó la idea, hace pipí, tiro para afuera y le digo, Adolfo, ahora dame la luna. Y me puso un espejito de mujer de esos redonditos, me lo puso adelante, y yo veía la luna porque la ventana me quedaba para atrás. Ese momento para mí es indescriptible porque era mi vínculo con mi madre, después mi padre lo capitalizó con aquel libro Entre mi hijo y yo, La luna, porque era el único vínculo, no había, naturalmente que no había internet, pero era el vínculo con la familia que era en definitiva por lo que nosotros peleábamos, Alejandro. ¿A vos te costó menos perder gente allá arriba que perderla, digo, hubiera sido diferente perderla acá abajo? Absolutamente. Ajá. Absolutamente. Perder un amigo arriba... o el que perdió la hermana, o el que perdió la madre. Absolutamente. Yo cuando llegué a la civilización fue cuando me puse a llorar. Y acá cuando llorás no paras más. Pero el dolor acá, allá estabas peleando la tuya. Mismo lo dice Nando. Nando perdió a su madre y su hermana. Digo, la lucha era una lucha también muy por vos. Digo, el ser humano aflora personalmente. Digo, yo perdí mis 2 mejores amigos. Y esos amigos de los 18 años que son inseparables. Viste que el amigo de los 18 años es como que es lo que vos más querés. Te peleás con tus viejos, pero tus amigos son tus amigos. Fue duro, la verdad que fue duro, pero es mucho más duro perderlos en la civilización.